Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 29 de julio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ¿qué tenemos? Aquí tenemos declaraciones del presidente Abinader ayer en su rueda de prensa semanal. Hay unos aspectos interesantes que vamos a compartirlos con ustedes. Hay otros temas económicos relativos a los pagos de los intereses de la deuda, al repunte que ha tenido el tipo de cambio. Está el tema que me parece a mí innecesario del todo. Es como una campaña que ha habido el señor Ángel Martínez, el detective, que sale ahí en las redes, en las noticias, que una jueza ahora le negó el amparo, que otro el habeas corpus, lo tienen preso, una cosa que es por difamación, de que insultó a un juez en estrado, y obviamente eso lleva alguna sanción, pero percibo. Recuérdense que yo dije, usted puede creer que se la está comiendo, pero al final del día, en Australia, mis colegas australianos usan un instrumento que se llama boomerang. El boomerang es una cosa ahí como una L, que la tiran y eso, ¡tan! Y le da un cañazo allá. Y cuando tú lo tiras, vuelve también. Entonces vuelve, hace una elipse. O sea, que cuando se habla metafóricamente que un boomerang es que las cosas te devuelven. Como esos fusiles de retroceso que te dan una patada ahí de retroceso. Entonces, yo dije, cuando al señor lo apresaron en alta mar y todo eso, yo dije, eso va a salir mal. Y aparentemente, para los fines de lo que se hizo, si era acallarlo, si era acallar a otros, si era mandar señales de intimidación, la gente siempre le va a buscar la vuelta, señores. Si la gente ve, ha aparecido hasta el gato demandándolo. Es verdad que esa gente, pero no él y muchísimas otras gente, mucha gente más, dicen cualquier tipo de horrores en las redes. Pero antes la decían los que hoy no quieren que se la digan. Claro, una cosa no justifica lo otro. Pero yo decía que eso no iba a salir bien. Mire, si ese señor, y cuando andaba por ahí decía, pero el gobierno tiene que proteger a ese señor, porque si el señor va y lo matan, eso es un muerto que se le va a pegar al gobierno, que van a ganar, porque es un perifón, una gallareta, una bocina que estridente, que dice muchísimas cosas. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Bueno, las personas se sienten ofendidas, agraviadas, todo eso yo solo entiendo. Ahí está, pero con lo que se ve es que hay como una especie de persecución que sobrepasa lo netamente judicial desde el punto de vista de que es un asunto civil, de difamación, y que está en los tribunales y han aparecido y después han querido que si chantaje, que si soborno, que ha aparecido hasta el gato demandando. Bueno, entonces uno ve como que detrás de eso, porque las cosas no se dan por casualidad en el mundo real. Hay un organillero detrás a veces de las cosas, alguien que sopla con un fuelle para que el fuego suba. Y yo con mi perspicacia me parece que hay algo. Y es verdad que son desbocados, es verdad que se van, que se dicen, que yo qué, pero también porque si tú lo buscas en contexto y lo relacionas, ves que hay muchas cosas que van por esa dirección. La gente siempre le va a buscar la vuelta, que supuestamente, que yo no creo lo que dicen de fulano, pero lo está diciendo, que eso es lo que dicen en las redes, están diciendo tales y tales cosas. Por supuesto que yo no creo eso, pero es así. Entonces, yo no sé, a mí me da, tómelo como le parezca a usted, pero yo
con mi experiencia y con viendo y conociendo cómo se mueven las cosas, no veo que eso sea como que muy casual. Dejémoslo ahí porque ese no es un tema, ¿verdad? Yo casi no, después que pasó todo aquello, no lo había vuelto a mencionar. Pero si ustedes ven, les rechazan el recurso de amparo, un habeas corpus, se lo bloquean. O sea, ahí hay como un intento de quizás mandar una señal más allá que la del propio señor. Me parece a mí. Dejémoslo ahí. Bien, eso es aquí a nivel local, lo que tendríamos para hoy. A nivel internacional está el presidente Donald Trump por allá por Escocia, inaugurando sus campos de golf. Anunciaron la negociación con la Unión Europea, andan las opiniones divergentes, que fue una claudicación. Creo que Macron dice que no va para eso, que él no va a aceptar. Hay otros que, no sé, Starmer de la UK, del Reino Unido, negoció aparte. Eso tienen otra cosa, un acuerdo conceptual. Ahí no se sabe en detalle lo que hay, pero más o menos Estados Unidos e Inglaterra han tenido una relación muy, muy diferente. Prácticamente después que salió del Brexit Inglaterra, pues se maneja independiente. Bueno, o sea, lo que está sonando es que hay muchas quejas. Lo que está tratado la Unión Europea es de no irse a la guerra con la racionalidad del adulto en la habitación. Esa frase, el adulto en la habitación, un grupo de muchachitos haciendo desastre y cosas, tiene que haber un adulto que ponga el orden. Porque la actitud del presidente Donald Trump es de 35, 50, 25, él le parece que está jugando bingo cuando relaciona a las aranceles, y obviamente los otros países van a retaliar. México, Canadá han hecho una alianza, aparte de ellos dos, fuera del Tratado de Libre Comercio, 120.000, 150.000 millones de dólares en relaciones comerciales, van a bypassear a Estados Unidos. Canadá se hizo un acuerdo con la Unión Europea, diferente a este, prácticamente de libre comercio, con países de Mercosur, la Unión Europea con países de Mercosur. Hay un realineamiento en términos estratégicos y económicos provocado por estas cosas de Trump, pero la gente no quiere chocar con este tren descarrilado, que entonces mejor un mal pleito, ¿cómo es? Un mal arreglo que un buen pleito. Eso es el razonamiento que ha aplicado la Unión Europea para aceptar este 15% cuando el promedio de las tarifas en Estados Unidos era 2.5%. Pero al final del día, ese 15% generalizado, imagínate, son 27 países. El parmesano lo van a tener que pagar los americanos porque Estados Unidos no lo produce. Los perfumes de cualquier marca francesa, que son los más, lo van a pagar al precio del 15% porque en Estados Unidos no lo producen. Las carteras Gucci, los Louis Vuitton, la que sé yo qué, la que sé yo cuánto, todo lo van a tener que pagar más caro. Los vehículos, todo, porque los americanos van a seguir demandando eso porque la calidad. Las prendas italianas. ¿Y con qué tú lo vas a comparar? Y lo van a tener que pagar, el que lo quiera lo va a tener que pagar. El champán de Francia, los vinos franceses, un vino de Río, o sea, no hay manera. Imagínese usted, un guineo. Estados Unidos produce guineo. Si le pone 15%, Europa no, pero digamos aquí nosotros 10% lo van a tener que pagar. ¿Quién? Los americanos, como la canción famosa aquella. Entonces, bueno, esas son las opiniones que hay allá. Como le decía, en términos del 15%, en la parte arancelaria, es una relación comercial, son 800 millones de personas, ese bloque es riquísimo, un 40% prácticamente de la economía mundial. Es importante, en lugar de hacer una conflagración tú me pones
un impuesto, yo te voy a poner impuesto a las tecnológicas, te voy a poner impuesto a los servicios, te voy a meter 193 mil millones que tengo aquí ahora mismo puesto en todo lo que tú produces, que te voy a afectar. O sea, no va a ganar nadie. Tú me sacas un ojo y yo te saco el otro a ti. Al final nos quedamos ciegos los dos o tuertos los dos. Y no gana nadie. Entonces, por ahí es que yo lo he entendido. Porque las otras dos componentes que ayer lo vimos, de 750 mil millones de compra de energía. Ya la Unión Europea está comprando energía de Estados Unidos, 15 billones de metros cúbicos de gas natural. El otro día producía 6, 7. En sustitución del gas natural que vendía antes Rusia por el bloqueo que ha habido y todo. Estados Unidos ha conseguido ese mercado. Ya está comprándolo y son como 250 mil por año. Y es perfecto para la Unión Europea, pero Canadá también está abriendo allá arriba unos gasoductos y unos oleoductos para producir en el este. De Canadá se llega más rápido a Europa que de Texas, en la costa este de los Estados Unidos, desde el continente americano. Canadá está ahí mismo. O sea, el costo del transporte, el flete será más barato. Si fueran metaneros, tanques de gas natural. El petróleo también. Entonces, eso está generándose. Pero así van las cosas. O sea, que los 750 mil millones, de hecho, ya los están comprando. Pero es un producto que tú me estás vendiendo. No es subsidio ni nada como el estilo, como decía Trump al principio. Y lo otro de los 600 mil millones, o son 600 mil en combustible y 750 mil en armamentos y eso, la Unión Europea el 40% del presupuesto de la OTAN era comprado de productos, armamentos americanos, y más ahora con el conflicto de Ucrania, que están financiando a Ucrania, la Unión Europea comprándole a Estados Unidos los armamentos que Estados Unidos los otros días no quería ni darle. Ahora se lo está dando y qué bueno, venga. Entonces todas esas cosas prácticamente había sido más de lo mismo, pero así las cosas, también Trump le dio, aquella vez le había dado a Putin un plazo de 50 días, y ya viendo que sigue Putin atacando ciudades, matando, porque es que él ataca a las ciudades, los ucranianos atacan objetivos militares y estos son edificios, a las ciudades, etcétera, porque lo que quiere es destruir esa nación, que él no la considera una nación, y ese fue el error original de Trump, que pensó que con palabritas bonitas, dijo, no, Putin te dice palabritas bonitas, pero por detrás tiene el cuchillo, un exagente de la KGB, un coronel de la KGB, un espía, un entrenado en espionaje y todo eso. Una institución que de lo que viviera de matar a los enemigos y de perseguir y de pisotear a los enemigos. Pero bueno, entonces Trump se lo ha metido en un bolsillo, lo puso en un carro, en un tío vivo, en los caballitos de la feria, le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. Pero parece que ya se dio cuenta Trump y que no tiene beneficios por ahí. Y le dio un ultimátum de 10 o 12 días para ponerle las sanciones. Decía un comentarista un día aquí en la radio, oía cuando venía para el programa, que ya le han puesto, esa es la 18ª ronda de sanciones que le pone la Unión Europea y que no han tenido efecto. Sí ha tenido efecto, la economía rusa está al implosionar, en cualquier momento estalla. Pero aparte de eso, para financiar la maquinaria de guerra, Rusia depende de la venta de su petróleo, y aunque le pusieron $60 el límite, ellos han vendido por debajo a China y a la India muchísimo petróleo con las flotas fantasmas y cruzándose todas las reglas y eso para evadir. Y siempre han generado muchísimo dinero por ahí. Entonces, las sanciones que se prevén ahora son las que se llaman sanciones, aparte de todas las primarias directas que se le han establecido, y ese comentarista decía, pero porque Estados Unidos y Rusia casi no negocian nada, es verdad, como 3 mil millones de dólares. Sí, es cierto, pero no es por las negociaciones directas de Estados Unidos y Rusia, son las secundarias, como se conocen, las que se le impondrían a los países que negocien con Rusia, como China y como la India, que están comprando el petróleo con 10 y 15 y $20 de descuento y no le hacían caso a Occidente.
y le está mandando China por detrás todos esos componentes, de que nevera, y lo que le manda ahí son las tarjetas gráficas para los chips y todo ese tipo de, para los misiles y las bombas planeadoras y todo eso. Y le está supliendo productos que no necesariamente que militares, pero los chinos siempre con sus risas ahí, siempre con el truco por detrás. Le mandan equipos y equipamiento que no son militares, de doble uso, pero lo usan para los fines militares porque ellos saben para qué lo están mandando, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que hay a nivel internacional. Ahorita algunos detalles con relación a lo de las negociaciones, pero vamos por parte. Entonces aquí, ayer el presidente daba unas declaraciones que son interesantes. Decía, por un lado dice que admitía el desaceleramiento económico. No puede hacer de otra. Está correcto porque la economía se ha ralentizado, se ha frenado. Y decía ayer que el gobierno tiene como meta establecer el crecimiento económico en un 3.5. No, el gobierno tenía como meta 5%, que es el potencial de la economía. Y es el que está en el presupuesto. Y eso fue lo que se arrancó, eso fue lo que se vendió, eso era lo que se vendía. Establecer, no, ojalá lograr ese crecimiento de 3.5 que pudiera bajar hasta 3%. Por eso dice el presidente que la población lo está sintiendo y así es. Y que eso se debe a las circunstancias internacionales. Esto es lo que yo no compro. Trump subió el 20 de enero y nuestra economía y las medidas de Trump empezaron fue en abril, que él aplicó aquel 10%. No es por ahí. El problema de nuestro desaceleramiento económico, presidente, está por la baja inversión de capital en el sector público. Eso es, aquella varilla y cemento que tanto le criticaba la ignorancia y el populismo a Balaguer, la politiquería. Y esa varilla y cemento, esa inversión de capital, tiene un impacto multiplicador en la economía. Multiplicador. Un peso que usted gaste en gasto corriente, que fue gastado en gasto corriente, y a uno. Uno que usted gasta en inversión, eso es 1.6, es más. Y depende, hay obras que son mucho más reproductivas. Por eso cuando se emitieron los primeros bonos soberanos, que los manejó Andy, Jaime y cuando Hipólito, 500 la primera vez, creo que 600 el segunda emisión de bonos, entre la ley y las cosas que se establecían, los parámetros, era que las obras tuvieran una tasa de rentabilidad superior a la tasa, al cupón de los bonos. El cupón es al pago de intereses. Digamos, si los bonos se emitieron a 10 y yo hago un proyecto de 15, correcto, una tasa interna de retorno superior a la de este, da beneficio. Eso es lo que hablo de la multiplicación, un efecto multiplicador. Pero hemos privilegiado el gasto corriente, dándole dinero a gente que no lo necesita. Es igual que el dinero que ahora que se puso a circular, que decían las pequeñas y medianas empresas y la Federación Dominicana de Comerciantes, lo que ha habido mucho reenganche. O sea, yo tengo un préstamo a 15, en lugar de 81 mil millones y ir a diversos sectores nuevos, yo lo que vengo es que agarro ese préstamo a 9%, lo refinancio y me ahorro un dinero ahí, pero son los mismos, se queda entre las mismas manos. Entonces, ahí está. Entonces dice el presidente que la población lo está sintiendo porque crecimos de 5, bajamos a 2.7 y después a 3. Y se siente. Está bien que el presidente lo reconozca. Dijo lo del salario mínimo, volvió a decir algo, está usando unas cifras que no se corresponden, pero lo que debió el presidente es recalcar que a pesar de eso no hemos indexado el salario de las personas, de los asalariados, de las personas físicas que ganamos hasta 34 mil pesos, tenemos exención de impuestos y debiera ser hasta 51 mil, me parece que es. Entonces estamos pagando impuestos por 17 mil pesos que no, cada trabajador, que no, porque eso sí fueron ayuda. Dice también que no se ha discutido la reforma fiscal con el ministro de Hacienda, pero yo dudo eso, yo creo en la palabra del presidente, pero lo cojo con pinza, yo lo veo como esas mentirillas piadosas. Claro que él lo discutió con Magín, ¿cómo que no lo discutió? Para eso lo puso ahí.
y qué bueno. Y por eso el presidente ayer hablaba, el viernes, en Guerra, de que los chelitos ahora no alcanzan. Y yo decía, hay una contradicción porque los otros días el presidente decía que le alcanzaban los chelitos. Pero ahora está planteando el tema de la reforma fiscal y es verdad, es correcto. Y es que hay que hacerla. Ahora, no cualquier reforma, como él decía ayer. No, porque la gente pide reforma, pero después no la quieren. No, presidente, lo que pasa es que tampoco es la que ese esperpento que se iba a presentar. Que yo dudo que ahora con Magín sea igual, pero una reforma es aumento de impuestos. Cuando usted oye el eufemismo reforma fiscal, es aumento de impuestos. Lo que ella debe ser es progresiva. Significa que paguen más quienes más tienen. Que la reforma, en lugar de ser un atrabanco, como dicen en Palcampo, ¿no? Que sea un atrabanco, sea un mecanismo de incentivo para que las empresas se formalicen, para que el sector productivo sea más competitivo. Y entonces esa reforma también tiene que ir de la mano con el Código Laboral, que acaba, por cierto, de perimir, y qué bueno, porque eso tiene que corregirse unos errores que se cometieron ahí. Ustedes ven, es todo un paquete. Entonces que no sea regresiva, que no le vaya a cargar el dado a los más pobres. Por ejemplo, esos impuestos arancelarios que está poniendo Trump, él dice, me voy a llenar de cuartos, miles de millones, ¿quién lo va a pagar? Los americanos. Los americanos que van a pagar ese incremento de impuestos, ese 15%, ese 10%, ese 50%, lo que quiera que usted ponga. Entonces, entonces ese sí es regresivo. Le bajó los impuestos en el presupuesto ese, el Big Beautiful Bill, que hizo los otros días, le bajó los impuestos a los ricos y a las corporaciones, le cortó el Medicaid y el Medicare a los pobres y a los clase media, y los cupones de comida y un sinnúmero de reducciones, mientras que a los ricos le bajaron los impuestos. Ahora necesita dinero, por otro lado, lo va a poner de nuevo a los que más. Porque ¿quién va a comprar todos esos productos? El pobre. Fundamentalmente. Bueno, entonces, dice que no ha sido discutido. Eso es como una mentirilla piadosa. Yo creo que sí, que la están discutiendo y qué bueno. Y que esa es una de las tareas fundamentales que tiene Magín. El amigo Magín, para su gestión. Sin embargo, y repito, recalco de nuevo lo que había dicho ayer, aquí también entonces falta la parte de la legitimidad de la reforma. O sea, no le puedes tú pedir a la población que se apriete más el cinturón, que se sacrifique más, a la clase media fundamentalmente, que es a la que siempre, como por eso es la que decían los empresarios, no, pero eso es como ir a buscar peces a la pecera, ahí sí es bueno, no, tírate al mar a pescar, vete ahí al malecón con una vara, o vete a la selva a cazar, pero no te vayas al zoológico, así cualquiera, estudiando cualquiera pasa. Entonces, cuando tú vienes a cargarle a la clase media y a los de menores ingresos, para tú tener mayores recursos, pero el uso de esos recursos que se le está dando, uno ve, se ha privilegiado el gasto corriente. Ya ni siquiera producimos ingresos corrientes para pagar el gasto corriente. Los ingresos han crecido 26%, 26 veces, no, 26 veces era que el trabajo del CRES, y los gastos habían crecido 29 veces. No es que no tenemos ingresos, como decía el presidente ayer y yo decía. No, hemos incrementado los ingresos, que la proporción en cuanto a la economía, es cierto, la presión tributaria es baja, pero el gasto del gobierno es excesivo. Entonces, no en las obras prioritarias que tienen un efecto multiplicador reproductivo de desarrollo. Ayer decía el presidente igual que ahora hemos disminuido la pobreza, que las cifras dan igual cuando el Banco Central publica que tenemos menos empleo. Los otros días sale la CRES, ¿te acuerdan? Yo le decía, míralo aquí, 47,000 nuevos empleos en el gobierno.
Porque si tú me dices que son 47,000 nuevos empleos en el sector privado, en una señora que tiene una venta de yaroa, en la barrita, en el que vende tal cosa, el otro que hace hasta aquí, que hace ya aquí, y son formales, que si son formales, pues se les retiene seguridad social, pagan su impuesto, pagan su ITEVI cuando facturan, todo lo correcto, ¿verdad? El gobierno va a tener más recursos. Entonces, eso es diferente a tener 9,000 empleos en la administración, que vamos como 700,000 empleos, más 82,000 que sacaba la prensa en estos días, pensiones especiales. Entonces, cuando tú ves el desglose y la utilización del presupuesto del Estado, tú dices, por eso es que hay rigideces, pero hay rigideces y hay rigideces, entre comillas. Ciertamente. ¿Qué significa esa rigidez presupuestaria? Bueno, están los policías, los guardias, los médicos, los profesores, las enfermeras, correcto, los empleados públicos, pero si tú metes una cantidad de empleados inorgánicos, botellas y un sinnúmero de cosas, y en pensiones sin ton ni son, solo porque tengo acceso al presidente. Así, por supuesto, como yo decía ayer, cualquier día de esto decía, no va a alcanzar ni el presupuesto de Kuwait. Entonces, esas son las cosas que yo comparto, ¿no, presidente? No tiene ningún problema que usted ya esté hablando con Magín de ese tema, porque sabemos que eso usted lo puso ahí es para eso. Y qué bien. Es más, y ha sido mi crítica, y Magín es mi amigo y Jochi también es mi amigo. El error del presidente no fue no poner a Magín al día siguiente de la fracasada reforma fiscal esa. Que si Bojochi presentó la renuncia, que si el presidente no la aceptó, pues debió aceptársela. Es como en Europa, por ejemplo, el PP o el PSOE, los partidos políticos van a unas elecciones, fracasan. Allá, ustedes saben que es primer ministro. Entonces, el primer ministro es un miembro, un diputado del Parlamento, ¿verdad? Un representante, un diputado, qué sé yo. Entonces, el partido ganó, tiene la mayoría de escaños y el líder de esa bancada, de ese partido, entonces, o de la coalición que se forme, es el que sale primer ministro. Bueno, pero si usted fracasó, usted lo primero que hacen allá es que dimite. Usted se echa a un lado y viene otro con nuevas ideas, con nueva cara, con nuevas visiones, nuevos vientos. Entonces, eso fue un error. Entonces, no hay ningún problema, presidente, que usted esté hablando, porque ya usted, yo sé que sí, porque comunicativamente, en comunicación, la narrativa ya empezó y la ha planteado el presidente. Lo dijo el viernes, lo repiten ahora, esa pregunta que se le hace, que si está, obviamente se le hace para que él diga eso. Él lo marea ahí, pero no hay ningún problema con eso, porque es que necesitaríamos hacer esa reforma. Ahora, una reforma que sea racional, una reforma que sea progresiva, que no sea lo que criticamos, el sector empresarial, el sector industrial, la población, los economistas, no. No cargarle el dado a los más pichiquitos, no coger los mangos bajitos, que se incentive la formalización de las empresas, que se persiga, que se enfoque la evasión, que se controle y se mire a ver cuáles son las potencialidades que hay de reducción del costo tributario, esas exenciones de sectores que ya no lo necesitan y siguen beneficiándose de eso. Y por el otro lado, vuelvo y repito, porque no es ocioso, que el gobierno se legitime ante la población. No, mire, yo estoy tomando estas medidas, no voy a seguir en esta y aquella, porque obviamente... No dice, pero dinero, ¿más dinero para qué? ¿Más dinero para qué? Así lo vimos en diciembre, 4,000 millones, 4,500 millones en unas tarjetas que andaban repartiendo. La Peñaguaba entró a un sitio, ustedes no se recuerdan, que estaba en la foto, retirándola así, ya no la tarjeta, ni siquiera la cédula de los dueños tiene. Apareció una tipa ahí, porque es tipa, en Pedro Brán con 90 tarjetas.
Resulta que era la hija de un dirigente en un supermercado que se armó el rebú. ¿Ustedes se recuerdan? Entonces, así no va a alcanzar ni el presupuesto de Kuwait. Ni el de Kuwait alcanza. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.